Buenas tardes, estudiantes de segundo año. Voy a dar comienzo a una nueva clase junto a una nueva actividad que voy a subir al Classroom. En esta oportunidad, parezco un vendedor del ferrocarril, tiene que ver con la lucha política entre 1820 y 1852. La actividad anterior, la clase anterior que les envié, decía como título hacia un nuevo orden económico y político. En esa clase les expliqué un poquito el contexto internacional, el contexto nacional y lamentablemente se entiende por parte del texto y también por mi interpretación que es un proceso histórico hacia el neocolonialismo. Les recuerdo que es neocolonialismo. Es una forma de dominación que ya no supone dominación territorial. El colonialismo español, llevado a cabo por la corona española, suponía y supuso anexión territorial, es decir, que dominio en estas tierras, en las provincias unidas del Río de la Plata. Ahora bien, después de las invasiones, ¿no? Los ingleses, principalmente, que se planteaban o se proyectaban como una potencia mundial hegemónica, ya dijeron, bueno, no hacía falta dominarlos territorialmente. No sé si se acuerdan de Canning, ¿no? Lo que había dicho ese ministro inglés, que bueno, que no hacía falta ya dominar territorialmente, sino que había que dominarlos económicamente, que había que esperar el momento. Y bueno, lamentablemente en ese proceso, con la caída de Rosas, comenzó esa etapa de neocolonialismo. Por lo tanto, yo rotulé como hacia un nuevo orden económico y político. ¿Por qué? Porque en realidad para estas tierras fue un orden económico. No hubo proyecto político, sino fue un proyecto político impulsado por Gran Bretaña sobre estas tierras, sobre lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Es decir, que el proyecto político fue de Gran Bretaña, y el ordenamiento económico fue en base a esas decisiones geopolíticas de ese momento de Gran Bretaña. En este caso yo hablo de la lucha política, es decir, cómo existió una lucha política dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que lamentablemente esta lucha política terminó en fragmentación del territorio de las provincias del Río, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y una fragmentación de los estados, ¿no? Y una división de estos pueblos hermanos. Entonces, la lucha política se va a dar, pero en principio tengo que distinguir tres regiones espaciales, tiene que ver con el espacio geográfico, que va a ser, vamos a poner, Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el interior, ¿no? Y el litoral. ¿Qué corresponde al litoral? Bueno, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. El interior, todo menos la región del litoral y la provincia de Buenos Aires. Y todas estas regiones, en cierta medida, van a estar limitadas o reguladas por el puerto y la aduana, ¿no? Es fundamental entender esa unidad geográfica, el puerto y la aduana. Y hay tres cuestiones ahí. La primera cuestión es que los comerciantes, ¿no? Esto se acuerdan en el plano social que lo planteábamos. Los comerciantes
que manejaban el puerto y la aduana, succionaba riqueza de la entrada y de la salida de los bienes y las materias primas, ¿no? O las manufacturas y las materias primas. Por el otro lado, la apertura o el cierre de la aduana implica también consecuencias, ¿no? Porque los comerciantes, si hay una política de proteccionismo, no se van a ver perjudicados, ¿no? Y sí se van a ver beneficiados principalmente el interior. Cuando hablo del interior, hablo de Córdoba, de Mendoza, del norte argentino, que tenía conexión comercial con Potosí. Cuando ya se van los españoles y el puerto de Buenos Aires empieza a tener protagonismo, todavía existe ese comercio con Potosí, pero si ingresaba mercancía, manufactura, bienes de Gran Bretaña, se veían perjudicados porque no podían competir, ¿no? Entonces el proteccionismo era muy importante. Y por el otro lado, la actividad, además de la comercial, ¿no? La actividad muy importante que generaba mucha riqueza, la actividad ganadera, ¿no? Los que tenían mucha riqueza eran los terratenientes que tenían ganado. Del ganado se extraía la carne, que se la salaba, tasajo se llama, o se llamaba, y cuero y cebo, ¿no? Era muy importante esa actividad. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una lucha entre los ganaderos del litoral, ¿no? Donde comienza a tener un gran protagonismo un tal Urquiza, de la provincia de Entre Ríos, y por el otro lado otro ganadero que es un hacendado muy importante que es Juan Manuel de Rosas, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, existen estas tres unidades geográficas. La ciudad de Buenos Aires, perdón, cuatro. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el litoral y el interior, ¿no? Y el puerto de Buenos Aires en cierta medida regula a todos los espacios geográficos. Si había apertura, perjudicaba a mucha industria como la preindustria, digamos, la región del interior. Era una actividad muy importante de diferentes circuitos productivos, ¿no? Como los de Cuyo, como los de Córdoba, que se destinaba esa producción a Potosí. Todavía se plantea en realidad cuándo nace la industria en la Argentina, ¿no? Y muchos sostienen que existió una industria preindustrial prácticamente, ¿no? Y se da en esa etapa. Algunos dicen que no, que eso no era industria, y que la industria comienza a finales del del XIX, principio del XX. Pero bueno, sí había manufactura artesanal que con la llegada de manufactura inglesa o de Gran Bretaña se había perjudicado. Imaginen ustedes la gente del norte que hacía tejidos con los telares, cómo se va a ver perjudicada con los tejidos que ingresaban de Gran Bretaña. Muy bien, entonces, el proteccionismo beneficiaba a la gente del interior, ¿no? Pero claro, los porteños se veían perjudicados en sus intereses. Entonces, en base a esas unidades geográficas, en base a esta situación económica, ahí tenemos la política, ¿no? Entonces, va a surgir diferentes formas de organización o propuestas de organización de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una propuesta es la del centralismo, que es sinónimo de los unitarios, en donde planteaban que todo tenía que estar regido por Buenos Aires,
por esa unidad territorial, no la provincia de Buenos Aires, sino por lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que de ahí tenían que salir todos los representantes de las diferentes regiones, y que el puerto iba a estar en manos exclusivamente de Buenos Aires, ¿no? Eso es centralismo y unitarismo, ¿no? Recuerden que en 1819 se pudre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sanciona la constitución centralista. Muy bien, en 1826, durante la gobernación de Rivadavia, es la segunda constitución, también centralista, y además de otros problemas externos, con problemas con Brasil, estalla, ¿no? Y se arma otra situación muy hostil, ¿no? Cae Rivadavia, y ahí ya aparece la figura de Juan Manuel de Rosas. Pero bueno, los unitarios proponían un poder desde Buenos Aires, ¿no? Y ellos reglamentaban todas las provincias del Río de la Plata. Después existe el federalismo, ¿no? El federalismo, la Argentina es federal, ¿eh? Si bien hay un poder central regido por una constitución nacional, las provincias tienen su autonomía, y por eso que somos federales, ¿eh? La autonomía de las provincias no pueden contradecir la constitución nacional, pero sí tienen una autonomía, pueden elegir los representantes. Ese es el federalismo. Pero ahí también hay una ambigüedad, ¿no? Porque existieron diferentes formas de federalismo, ¿no? Y no sé si es tan así, es compleja esa situación. Sí fue federal, por ejemplo, Artigas, ¿no? Y también fue federal Manuel Dorrego, ¿no? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es fusilado por Lavalle, un unitario. Y Rosas lleva la bandera del federalismo, ¿no? Es considerado federal. Pero Rosas, durante sus gobernaciones, sus alianzas con diferentes regiones, es una etapa de pactos entre provincias, ¿no? Acuerdos, conflictos, luchas. Bueno, Rosas, en cierta medida, lleva la bandera del federalismo, pero bueno, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires no lo federalizó, ¿no? La verdad que Rosas es cuestionado en muchas actitudes, ¿no? Es un personaje que son personajes emblemáticos en la historia, ¿no? Va a haber mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, gente que trata de buscar lo más, la mayor objetividad, ¿no? Entre comillas. Este libro, yo creo que en este sentido es bastante objetivo. Plantea que Rosas, en definitiva, se ve beneficiado por sus gobernaciones, sus acuerdos. Es un hacendado, ¿no? Y maneja el puerto de Buenos Aires en base a sus intereses. Pero también el libro habla que, bueno, que Rosas hizo un bloqueo, ¿no? En la vuelta de obligado, en la década del 40, en 1840, 45, ahí en el Paraná, pasando San Pedro, ¿no? Es la vuelta obligado, el Paraná hace una curva. ¿Y qué pasó ahí? Barcos ingleses y franceses con excedentes de manufacturas quieren el libre comercio. Rosas fue bastante proteccionista, y ingresan esos barcos, barcos que llevan mercancías, pero también barcos de guerra para protegerlos. Y bueno, nada, ahí se da la vuelta de obligado, una batalla muy importante, se ponen cadenas, es muy lindo para visitar el Museo de la Vuelta Obligado. Pueden cruzar los barcos, pero en definitiva los ingleses y los franceses deciden que no es viable, digamos, esa forma, ¿no? Por esa batalla, el 20 de noviembre de
8:45, es que tenemos el feriado en noviembre, ¿no? Es un día de la soberanía. Entonces, de esa perspectiva o de esa interpretación, podemos decir que Rosas fue antiimperialista, ¿no? Porque en definitiva se opuso a el imperio británico y el poder que tenían también los franceses, el poder anglosajón. Entonces, por un lado podemos decir que Rosas tiene una cuestión muy importante, esto de la bandera antiimperialista, pero por el otro lado también tenemos que entender que ha gobernado en base a sus intereses, ¿no? Y que hay regiones que, como las de las provincias del litoral, se vieron perjudicadas, porque no era de igual a igual el comercio, es decir, la exportación de ganado, ¿no? Para los de la provincia de Buenos Aires, para los terratenientes, para los hacendados de la provincia de Buenos Aires, como Rosa, que para los del litoral, ¿no? Tenían que pagar impuestos, ¿eh? Entonces no hay una situación de igualdad. No federalizó el puerto de Buenos Aires. Bueno, es muy cuestionado Rosa. Entonces, en este caso, el texto elegido es un texto que habla de 3 posiciones políticas: centralismo, unitarismo, federalismo, y dentro del federalismo habla de los doctrinarios como Manuel Dorrego, y también habla del autonomismo rosista o bonaerense, o federalismo bonaerense o rosista. Esas son las 3 posturas. Esas 3 posturas políticas que se quisieron implementar durante esta etapa, entre el 20 y el 52, en donde termina este proceso con la caída de Rosas, ya que hubo un enfrentamiento entre Rosas y Urquiza, ¿no? Ambos federales, pero cada uno defendía los intereses de sus propios intereses y su propia región. Rosas va haciendo cada vez más enemigos, no solo en estas tierras, sino también ya con otros países. Y bueno, en el enfrentamiento del 3 de febrero, ¿no? De 1852, acá muy cerquita, en la localidad de Caseros, Rosas es vencido por Urquiza, ¿no? A partir de ahí comienza el proceso de organización del Estado Nacional. En el 1853 ya se sanciona la Constitución, ¿no? La primera Constitución aceptada, digamos, y a partir de ahí podemos decir que es el proceso hacia la organización del Estado Nacional. Una organización del Estado Nacional con un proyecto no propio, con un proyecto de Gran Bretaña, y es por eso que nacemos, bueno, vamos a ver cómo nacemos, pero nacemos no como un proyecto propio, sino un proyecto ya de Gran Bretaña en base a sus intereses, y por eso es que comienza la etapa neocolonial. Pero bueno, este proceso que va de 1820 a 1852, podemos plantearlo desde diferentes posturas políticas, y esas posturas políticas tienen implicancias o están regidas por cuestiones económicas. El puerto, la unidad territorial importante ahí es el puerto de Buenos Aires, la aduana, y vamos a ver que las alianzas, los pactos, los enfrentamientos, todas estas situaciones que se van dando desde el 20 hasta el 52 tienen que ver con esto, ¿no? Cómo se organiza el Estado y los diferentes actores sociales, ¿no? En base a sus intereses. Bueno, con esta clase y con esta actividad damos ya cerrado este primer proceso, que
arrancó desde la Revolución de Mayo, entre comillas, o mayo de 1810, hasta la caída de Rosas, en donde no hubo acuerdo, no se pudo